Muy buenos días, mi nombre es Cruz Delgado y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las propiedades plantas y equipos. Las propiedades plantas y equipos, o activos fijos, son los activos tangibles que tienen una entidad para ser usados en la generación de beneficios por periodos mayores de un año. Estos se deben depreciar. La depreciación es la distribución en forma sistemática del costo de un activo fijo entre su vida útil. El término depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Esta depreciación puede dividirse en tres razones principales: el desgaste debido al tiempo, el paso del tiempo, la vejez y la depreciación física. La propiedad planta y equipo simbolizan todos los activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o para utilizarlos en la administración, que no están destinados para la venta y cuya vida útil sobrepasa el paso de utilización. Su forma física es lo que constituye su utilidad. El gasto relacionado con los activos fijos es la depreciación. Entre los activos fijos, los terrenos son únicos, ya que su costo no está sujeto a depreciación. Esta se puede subdividir en tres categorías: lo que es no depreciable, que entendemos por no depreciable los activos que tienen una vida ilimitada, a los que a la fecha de depreciación del balance general se encuentra todavía en la etapa de construcción o montaje. Como ejemplos tangibles tenemos lo que son los terrenos, las construcciones en curso, la maquinaria y equipos en montaje, entre otros. También tenemos la categoría de depreciables. Estos son aquellos que, por el deterioro causado por el uso, las acciones en los factores naturales, la obsolescencia por avances tecnológicos y los cambios en la demanda de los bienes y servicios, a cuya producción o suministro contribuye, pierden valor. Ejemplos tangibles son los equipos, construcciones y edificaciones y los equipos de computación. También tenemos la categoría de los agotables. Son representadas por recursos naturales, controlados por la organización, cuya cantidad y valor disminuyen a causa de la extracción o remoción del producto. Su costo histórico es conformado por su valor de adquisición, más las erogaciones y los cargos incurridos en su explotación y desarrollo. Depreciación contable. ¿Qué es la depreciación contable? La depreciación contable indica la cantidad que el activo disminuye cada año fiscal. Se divide el costo total del bien entre el número de años. Ahora, la depreciación corresponde a un hecho económico de ocurrencia continua e inevitable. Por lo tanto, periódicamente se trasladará a resultado periódico cuando de depreciación que representa la pérdida del valor de esos bienes del activo fijo. Ahora, la depreciación no es un proceso de evaluación. Las empresas no registran la depreciación conforme el valor del mercado en venta de sus activos fijos de cada año. Más bien, le asignan un costo a gastos durante el periodo de duración del activo. La depreciación no significa que la empresa aparta dinero para reemplazar un activo cuando éste se desgaste. También tenemos lo que son las causas de la depreciación. Todos los activos, salvo los terrenos, se desgastan, eso es obvio. Ahora, en el caso de algunos activos fijos, el desgaste y el deterioro físico, así como los elementos, causan la depreciación. Hablemos del ejemplo de un camión de reparto. Este tan solo funcionará cierto número de millas antes de quedar inservible. A medida que se conduce el camión, este uso forma parte de lo que causa la depreciación. Además, los factores físicos como la edad o el tiempo de vida útil y el clima llegan a ocasionar la depreciación de los activos. Algunos activos, como las computadoras y el software, bueno, eso es evidente. Formas de medir la depreciación. Para poder calcular la depreciación hay que tener en cuenta lo que es valor depreciable, el valor residual, la vida útil y el método de... Ahora, ¿qué es el valor depreciable? El valor depreciable incluye todos los rubros que se hayan gastado para que ese activo realice la función que se pretende. Surge de la siguiente operación: valor a depreciar es igual al costo menos el valor residual estimado. Ahora, ¿qué es el valor residual? Es el valor esperado en efectivo del activo al final de su vida útil. ¿Qué es la vida útil? Es la longitud del periodo de servicio que se espera del activo. La vida útil se puede expresar en años, unidades de producción o millas. Ahora bien, ¿qué son las propiedades plantas y equipos según las normas internacionales de información financiera? Las normas internacionales de información financiera cambian esta visión y clasifican los elementos de propiedad, plantas y equipos, o elementos materiales del activo fijo, atendiendo no ya a sus características, sino a su destino
dentro de la organización de la empresa, y más que su destino, a las formas en que van a generar los flujos de cada caja, como corresponden a un sistema contable eminente financiero. Pasamos de una sola categoría dentro del balance, propiedad, planta y equipos, a contar con al menos 3 posibles categorías. Así los bienes tangibles de la empresa los podemos clasificar en propiedades, plantas y equipos, que este corresponde con la definición clásica del mismo, e incluidos todos los bienes que van a ser usados en el proceso productivo normal de la empresa. Las inversiones se van a recuperar a través del ciclo de explotación de la empresa. Se encuentran en el activo, estas pues no se encuentran en el activo no corriente o fijo. Propiedades de inversión, es la siguiente categoría. Esta nueva clasificación corresponde a los edificios que en la empresa no se usan, sino que tienen para la obtención de rentas o para obtener un ingreso. Los ingresos se originan independientemente de la actividad de la empresa. Estos se encuentran en lo que son el activo no corriente o fijo. También tenemos la otra clasificación que son los activos dispuestos para la venta. Este nuevo apartado en el balance dentro del activo corriente o circulante que surge cuando la dirección tiene un plan para vender elementos de propiedad, planta y equipo a corto plazo. Y por lo tanto las inversiones se van a recuperar a través de la venta y no a través del uso dentro de la empresa. Si bien las características del bien y su uso anterior correspondiente a propiedades, plantas y equipos debido a las definiciones de la dirección de la empresa, se van a vender y convertir en dinero a corto plazo, por lo que se debe estar en el activo corriente. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el control interno. ¿Qué es un sistema de control interno? Es el conjunto de acciones, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo. Este sistema de control interno está compuesto por diversas funciones, ¿no? Lo que es el ambiente de control, la evaluación de riesgo, las actividades de control gerencial, la información y comunicación y la supervisación. ¿Cuáles vendrían siendo los beneficios de contar con un sistema de control interno? Es una pregunta que muchos nos realizamos. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios? Serían reducir los riesgos de corrupción, lograr los objetivos y metas establecidos, promover el desarrollo organizacional, lograr mayor eficiencia y eficacia y transparencia en las operaciones, asegurar el cumplimiento del marco normativo, proteger los recursos y bienes del Estado y el adecuado uso de los mismos, contar con información confiable y oportuna, fomentar la práctica de valores, promover la rendición de cuentas de los funcionarios, entre otros. Ahora, la implementación de un sistema de control interno, este se debe clasificar en 3 fases, las cuales son las siguientes. En primero tenemos lo que es la planificación. Se inicia con el propósito formal de la alta directiva y la constitución de un comité responsable de conducir el proceso. Comprende además las acciones orientadas a la formulación de un diagnóstico de la situación en que se encuentra el sistema de control interno de la entidad con respecto a las normas de control interno establecidas, que servirán de base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure su implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento. Como segundo punto tenemos lo que es la ejecución. Comprende el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo. Se dan a 2 niveles secuenciales, a nivel de entidad y a nivel de proceso. En el primer nivel se establecen las políticas y normativas de control necesarias para la salvaguarda de los objetivos institucionales, bajo el marco de las normas de control interno y componentes de estas. Mientras que en el segundo, sobre la base de los procesos críticos de la entidad previa y identificada, de los objetivos y de los riesgos que amenazan su cumplimiento, se procede a evaluar los controles existentes a efectos de que estos aseguren la obtención de la respuesta de los riesgos de la administración adoptada. Como tercer punto tenemos lo que es la evaluación, fase que comprende las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de implementación del sistema de control interno y de su eficacia funcional. Ahora, es importante conocer que el sistema de control interno está al cargo de la propiedad o entidad pública. Su implementación y funcionamiento es responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y servidores. ¿Cuál es el rol de la Contraloría? Es comprender que la evaluación del sistema de control interno de las entidades de Estado, sus resultados, contribuyen a fortalecer la institución a través de las recomendaciones que éstas conducen a superar las debilidades e eficiencias encontradas. ¿Qué son los estados financieros? ¿O cómo se presentan los estados financieros? Para presentar los estados financieros, tenemos que también tener en cuenta lo que son sus notas. La norma internacional de contabilidad establece las bases para la presentación de los estados financieros de una entidad, del modo que sea comparable con los propios estados financieros de los periodos anteriores como con los de otras entidades. Las normas internacionales de contabilidad establecen requisitos o requerimientos generales para la presentación de los estados financieros. Asimismo, las entidades deberán aplicar estas normas.
y preparar y presentar estados financieros de propósito de información general que conforme a las normas internacionales de la información financiera sean las indicadas y las adecuadas. Esto tiene como finalidad mostrar los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se le han confiado los accionistas. Con ese fin, los estados financieros deben suministrar información certera y veraz acerca de los siguientes elementos, como lo que son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y gastos, incluyendo las ganancias y pérdidas, y lo que es el flujo de efectivo. Ahora, el cumplimiento de las normas internacionales financieras y sus notas es un punto clave. La presentación razonable de los estados financieros requiere una presentación fidedigna de los efectos de la transición, así como de otros sucesos y condiciones de acuerdo con la definición y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos, gastos establecidos en el marco conceptual. Una entidad cuyos estados financieros, con los establecidos en las normas internacionales de información financiera, hará en forma explícita y sin reservar una declaración de dicho cumplimiento en las notas del documento. Dentro del contenido de las normas internacionales de información financiera se encuentra la información acerca de las bases para la preparación de dicho estado financiero y sobre las políticas contables especificadas y utilizadas. Las notas también revelan información requerida por las normas internacionales de información financiera que no haya sido incluida en otro lugar de los estados financieros. El orden de aparición de las notas es muy importante. Dicho orden es el siguiente: una declaración de cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, un resumen de las políticas contables significativas aplicadas, información de respaldo para las partidas representadas en los estados de situación financiera y del resultado integral, en el estado de resultado separado, cuando se lo presenta, y los estados de cambio en el patrimonio y del flujo de efectivo en el orden que se representa cada estado y cada partida. Otra información a revelar, incluida: 1. Pasivos contingentes, que lo podemos ver en lo que es las normas internacionales de contabilidad, artículo 37, y compromisos contractuales no reconocidos. 2. Revelación de información no financiera, por ejemplo, los objetivos y políticas de gestión de riesgo financiero. Ahora, ¿cuáles son las clases principales del estado financiero? Del artículo 20 en adelante podemos observar los tipos de estado financiero. Clases principales de estado financiero, teniendo en cuenta las características de los usuarios, que les van dirigidos a los objetivos específicos que los originan. Los estados financieros se dividen en estado de propósito general y propósitos especiales. Ahora, ¿qué es un estado de propósito? Estado financiero de propósito general. Son estados financieros de propósito general aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos por usuarios indeterminados. Tenemos lo que son los estados financieros básicos. Los estados financieros básicos son estados financieros básicos, lo que es el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio del patrimonio, el estado de cambio en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. En el artículo 23 tenemos también lo que son los estados financieros consolidados. Son estados financieros consolidados aquellos que representan la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación financiera, así como los flujos de efectivo. Artículo 24. Estados financieros de propósitos especiales. Son estados financieros de propósitos especiales aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios de la información contable. Se caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle de alguna partida u operación. Artículo 25. Balance inicial. Al comenzar sus actividades, todo ente económico debe elaborar un balance general que permita conocer de manera clara y contable la situación inicial de su patrimonio. Artículo 26. Estado financiero de periodo indeterminado. Son estados financieros de periodo indeterminado los estados financieros básicos que se preparan durante el transcurso de un periodo para satisfacer, entre otras necesidades de los administradores del ente económico y las autoridades que ejercen inspecciones, vigilancia y control. Deben ser confiables y oportunos. Artículo 27. Estados de costo. Son estados de costos aquellos que se preparan para conocer en detalle la erogación y cargos realizados para producir los bienes o prestaciones, los servicios de los cuales un ente económico ha derivado sus ingresos. Artículo 28. Estados de inventario. El estado de inventario es aquel que debe elaborarse mediante la comprobación en detalle de la existencia de cada una de las partidas que compone el balance general. Artículo 29. Estados financieros extraordinarios. Son estados financieros extraordinarios los que se preparan durante el transcurso de un periodo como base para realizar ciertas actividades. Artículo 30. Habla sobre los estados de liquidación. Los estados de liquidación son aquellos que deben presentar un ente económico que ha cesado sus operaciones para informar sobre el grado de avance del proceso de realización de sus activos y cancelación de sus pasivos. Artículo 31. Estados preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Con sujeción a las normas legales, para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios, las autoridades pueden ordenar a los particulares, pueden convertir
convenir para su uso exclusivo, la elaboración y presentación de estados financieros preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta. Bueno, esta fue mi presentación. Muchas gracias por su atención y espero que les sea de gran ayuda.